Hola, muy bienvenidos a esta segunda sesión de este taller Mente Renovada, Vida Transformada, basada en el libro de Betty Orco. Ya tuvimos una sesión y vamos a compartir ahora los mismos temas, pero como yo les digo, a veces Dios nos guía a hablar quizás sobre lo mismo, pero de diferente manera porque el Señor sabe lo que necesitamos en nuestros corazones. Entonces, eh, quizás las dos sesiones sean parecidas en algunos aspectos, pero diferentes en otros, ¿eh? Así que estamos más que agradecidos que ustedes estén aquí presentes, más los que después lo van a ver en diferido, porque por sus actividades no pueden estar aquí presentes en el Zoom. Así que vamos a comenzar para ir ganando tiempo porque hay mucho para compartir con lo que Betty tiene. Y antes que nada, Betty, si querés saludar a la audiencia y entonces ya después pongo la presentación. Ok, un gusto, como digo siempre, me encanta poder conocernos a través del Zoom por lo menos, pero gracias a cada uno de los que se conectan, de los que participan y también gracias a cada uno de los que han ya comprado el libro y me gustaría que en los próximos talleres que vamos a tener podamos compartir ideas. Aún se aceptan discusiones, no discusiones, sino diferencias. Un gusto de conocerlos a cada uno y deseamos que lo que vamos a charlar esta mañana, este mediodía, pueda hacernos recapacitar, abrir nuestra mente, abrir nuestro entendimiento para ver que a veces tenemos paradigmas tan tóxicos en nuestra vida como cristianos que no nos dejan crecer o que no nos dejan disfrutar la vida cristiana. Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar. Que Dios los Gracias, bendiga. Betty. Entonces ponemos ya la presentación. Creo que la están viendo ya, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno. Entonces, Betty Orcos, quien nos saludó recién, ella es la autora del libro Mente Renovada, Vida Transformada, que estamos trabajando sobre ese libro, ¿no? Y es un poco, este libro no empezó como libro, sino como un proyecto que tenía Betty, que trabajó con una empleada de ella, que tenía muchas pobrezas mentales, no solo de dinero, sino de ideas, ¿no? Ideas equivocadas. Vivía en la pobreza, en la necesidad, en una situación muy, muy deplorable. Entonces Betty fue trabajando con Rocío, el nombre de ella es Rocío, y logró que esta mujer hoy sea una empresaria que tiene proyectos, tiene futuro, tiene esperanza. eh, no es millonaria, por supuesto, pero está trabajando en sí misma y bendiciendo a los demás, porque ella es influencia donde está. Entonces, la introducción dice que este libro taller, por eso libro barra taller, cuenta la historia real de una joven que no solo aprendió a creer en Dios, sino a confiar en Él y a seguir su guía, obedeciéndole. Gracias a eso logró salir de una vida de dolor y miseria para alcanzar alturas que nunca imaginó, con una mente renovada y una vida que sigue transformándose gracias al poder de Dios. Entonces, yo ahora les voy a compartir el, eh, el video de promoción de este libro para que ustedes... Y Rocío habla ahí, ¿eh? Así que atentos que Rocío, la conocen a Rocío ahí, no puede estar con nosotros, pero la conocen ahí en el video. En mi mente encadenada, atrapado en la mentira, pero tu amor me ha encontrado
es una vida nueva. Dios me rescató de una vida de violencia, de una vida de pobreza, de miseria. Hoy, la que soy hoy, no es ni el rastro de aquella Rocío Ponce de años atrás. Tu poder me libera, me has renovado por tu amor, transformado por tu gracia, renovado. Bueno, esa es la presentación, el book trailer se le dice del libro, y acá lo tenemos, esa es la portada, y dice de la pobreza mental a la libertad y el cambio, una nueva manera de pensar y vivir. Es un libro donde Betty volcó, en realidad lo redujimos, ¿no es cierto? Porque era bastante extenso, bastante extenso, y Betty tiene muchísimo más para compartir todavía, pero imagínense que teníamos que ponerlo en un libro. Está disponible para que ustedes lo puedan adquirir, ya sea a través de Amazon si están fuera de Argentina, o se conectan con Betty o conmigo para conseguir el libro acá en Argentina en papel y en digital también, en ambas, o sea, en Amazon también está en digital y si no a través nuestro también. Así que ahora entonces ya le voy a dar a Betty para que ella empiece a contarnos acerca de el libro primero y después ya empezar con el taller. Adelante, Betty. Muy bien. Como decía Esther, este libro no era la idea de hacer un libro, simplemente era ayudar a las iglesias, a los líderes, a los pastores, a los hermanos en general, a saber que había una posibilidad de salir de las pobrezas mentales para poder tener una visión tal de la vida cristiana diferente. Me gusta siempre asociar la vida cristiana con algunas otras cosas. Por ejemplo, eh, nosotros, un dicho que tengo siempre es, hablamos bonito y vivimos feíto. Y muchos cristianos hablamos de Dios, nos decimos que confiamos en Dios, decimos que Dios es todo para nosotros, pero llega un momento, una circunstancia, donde cualquier cosa que nos sucede nos hace tambalear. Entonces, este libro, en realidad el trabajo que hicimos con Rocío fue integral. No es que hicimos primero la parte espiritual, después la parte interior y después la parte para afuera, sino la identidad tenía que ver con todo, ¿no? Con quién es Dios primero. Cuando ella entendió varias cosas fundamentales, rapidito les explico. Nosotros tenemos que entender, Dios no tiene hijos predilectos, pero como dijo Marcelo ayer en un programa con Esther, pero tiene hijos cercanos, ¿no? Hijos aquellos que están más cerca de él que otros. Entonces no hay predilectos, pero sí hay relaciones diferentes con Dios, porque hay cristianos que solamente se conectan con Dios a la mañana y a la noche, pero durante el día siguen solos por el andar de la vida y correr de los días, lo hacen solos. En cambio, la relación con Dios no tiene que ver con momentos, sino que tiene que ver con continuidad de la relación. Si nosotros tenemos un móvil y el móvil no está conectado a Internet, nos limita el uso, ¿verdad? Nos quita un montón de posibilidades como conectarnos entre nosotros. Si se nos cortara el internet, no nos podríamos ver, el programa, no, el Zoom no podría continuar. La vida cristiana es lo mismo. Cuando nosotros no estamos conectados todo el tiempo con Dios, y eso es lo que ella tuvo que aprender, que de nuestra vida de cristianos, si queremos
no solo creer en Dios, sino creerle a Dios, por lo cual tenemos que conocer su palabra, tenemos que aprender no a religión, sino relación continua y permanente con Dios. En nuestra mente, no hace falta que nos encerremos en una pieza, sino haciendo, preguntándole a Él en nuestra cabeza, Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame, Señor, guíame en esto. Aún en cosas simples de la vida, a mí me gusta preguntarle al Señor porque sabe más que yo y más que todos nosotros. Entonces, al preguntarle a Dios, al consultarlo a Él y al escucharlo a Él. A veces hay una frase que dice, no oremos hasta que Dios nos escuche, porque por lógica, Dios ya sabe de antemano lo que le vamos a decir, o sea que no es tan necesario que Dios nos escuche, sino oremos hasta que escuchemos a Dios. Eso es lo importante, aprender a escuchar a Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra, nos habla en nuestra mente, a través del Espíritu Santo, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Nos habla a través de otras personas, nos habla a través del emocional, el mensaje, el libro, diferentes formas Dios usa para hablarnos. Pero si nosotros no estamos esperando, ni escuchando, ni dándole el tiempo para que nos hable, estamos perdiendo. Y Rocío no entendía que Dios no tiene solamente como hijos a los líderes, a los pastores, a los encargados de obra, sino que cada uno podemos tener esa comunión, esa relación con Él. La otra cosa, y eso no solo, el ver correctamente a Dios, el tener una buena relación con Dios, nos ayuda a tener una buena relación con nosotros mismos, porque a veces estamos tan desvalorizados que perdemos de vista lo que Dios nos dice, que somos sus hijos. Somos hijos de Dios y a veces no le damos valor. Pero ¿saben cuánta gente no saben quién es su padre? ¿Cuántas personas? Y lo que darían por saber quién es su padre. Nosotros sabemos que nuestro padre es Dios y muchas veces no lo disfrutamos y no lo valoramos. Entonces, la identidad tiene mucho que ver con nuestra relación con Dios. Y luego poder ver a otro, hacer con otro lo que alguien hizo conmigo, los resultados de esta relación más mi posición en Cristo, que es la acción, y luego el resultado hacia otras personas, ser influencer, influenciar a las personas que nos ven. No hace falta a veces ni hablar. Con que nosotros les saludemos a alguien por la calle, en un negocio, con que nosotros le digamos bendiciones, buen día, ¿cómo está? Una sonrisa, una palabra. ¿Saben lo bien que hacemos? Nosotros predicamos, somos cartas vivas, por lo tanto, el resultado de esta relación con Dios tiene que ser también una buena relación horizontal, comenzando en nuestro hogar, siguiendo en el vecindario, en la iglesia, con los conocidos, con otras personas. Tenemos que aprender a la relación con Dios nos va a dar una buena relación horizontal. Sí, Esther, seguí nomás. Pásalo. La identidad es ver a Dios, creerle y obedecerle. Es una fórmula re simple y fácil, porque muchas veces decimos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Les voy a dar un ejemplo simple. Eh, yo, con mis años, tengo 82 años cronológicos, pero en mi cabeza tengo 28, al revés. Pero ¿por qué yo me siento joven por dentro? Porque Dios me lo dice. Dios dice que mientras el exterior, el cuerpo mío se va desgastando, y les aseguro que se me ha desgastado bastante, sin embargo, me dice el Señor que interiormente me voy renovando día a día. Él va renovándome día a día. Y como yo le creo a Dios, yo cada día interiormente me siento más joven. Por eso digo, yo no soy vieja, nunca voy a ser vieja, porque para mí la vejez
es sentarse en un sillón en el porche de su casa a esperar la muerte. Eso es vejez, eso es ser viejo. Para mí, le decía siempre, le digo siempre al Señor, bueno, Señor, cuando me quieras llevar me vas a tener que correr, porque quieta no me vas a encontrar, aunque no puedo correr, me cuesta caminar, pero es una forma de decir, ¿no? Me vas a encontrar siempre haciendo algo que pueda completar o cumplir un sueño, un proyecto. eh, este libro no es el último, tengo muchos libros más preparados, muchos más sueños, hasta que el Señor me lleve a casa. Por ahora sigo soñando. Entonces, ver a Dios y creerle y obedecerle, nos vamos a ver diferente nosotros, ¿no? Y vamos a ser de bendición al prójimo. El módulo 2 que es la acción. En Primera Juan 3:18 no me acuerdo la versión, la nueva versión de viviente, pero sí me acuerdo la Reina Valera, donde dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de bla bla, eso lo digo yo. No hablemos de palabra sino de hecho y en verdad. El amor no es el nuestro. El amor con que tenemos que amar al otro, accionar, hacer algo por otros, tiene que ver con tener el amor de Dios en nosotros, porque nuestro amor es tan chiquito que ama a los que me aman, ama a mi familia, ayuda a mi familia, pero el amor de Dios me amplía la visión. Dice el segundo mandamiento que Jesús nos dejó y amar a Dios con todo nuestro ser, en primer lugar tener Dios, y el segundo mandamiento dice, y casi igual que este, amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, vamos a transformar, ¿se acuerdan ese que decía en hecho, estos que alborotan al mundo han llegado también aquí? Bueno, que alborotemos a nuestro entorno con estas cosas. Y el último módulo es así como alguien lo hizo conmigo, vamos a hacerlo con otro. Así como alguien me dio un tiempo el pescado, luego me dio una caña y me enseñó a pescar en todos los órdenes de la vida para salir de las pobrezas mentales, así yo también tengo que hacer con otro. Veremos a nuestro prójimo transformado porque su mente fue renovada. Los que no solo recibían el pescado, ahora saben pescar. Esa sería la idea del libro, ¿no? Ahora, el tema es, ¿qué me limita? Mire, nosotros vivimos un tiempo, no sé de qué año empieza, que yo recuerde debe ser por los 60, por allá por los años 60, quizás un poquito antes, comenzó en las iglesias evangélicas a haber un movimiento. Ya había empezado por el 1800 con el pentecostal, los hermanos pentecostales, que salieron de la mayoría de iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, iglesias reformadas, y esto llevó a un cambio de acción, de pensamiento, de cosas. Pero las modas no siempre que se instalan entre nuestro pueblo son positivas, son buenas. Me preocupa esas modas de que sanidad sí o sí, prosperidad sí o sí, profecías sí o sí. Entonces, cuando nosotros hacemos énfasis como cristianos, y esto que les estoy diciendo, Betty, bueno, en Chaco había tormentas y se cortaba la luz. Vamos a ver si podemos recuperarla. Betty va a tener que conectarse con el celular. A ver, bueno, vamos a ver. Esto estaba como que estábamos orando para que no suceda. Bueno, Betty estaba contando, o sea,
yo no la puedo reemplazar a ella, pero no quiero que perdamos entonces el hilo de lo que estamos hablando. Y ella en esta parte quería hacer un ejercicio práctico, ¿no? De que nosotros tratemos de escribir con la mano izquierda, que escribamos nuestro nombre con la mano izquierda. Entonces, en esa escribir en la mano izquierda, nosotros nos damos cuenta que estamos limitados en lo que hacemos. Me van a tener que disculpar porque voy a tener que eh, ver que Betty se conecte entonces con el celular para que pueda seguir por lo menos de esa manera. Perdón. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? A ver, ahí está de vuelta, a ver si. Hola Betty. Celular, a ver si me puedo conectar. ¿No Eso, bueno, buenísimo. me escuchan? Tuve que Sí, sacar el wifi también porque no entraba. ¿Me sí, pueden escuchar? Bueno, sí, te entonces, escuchamos, Betty, sí. ok, ok. Estaba tratando de explicar el ejercicio práctico que ibas a hacer, pero estaba tratando de conectarme con vos. Así que adelante. Sí, bueno, acá se cortó la luz y no sé hasta cuándo, y no sé hasta cuándo va a aguantar mi celular, no tanto la batería, sino el internet de mi celular. No sé cuánto tiempo me dará. Bueno, lo que trataba de decir o de explicar, esta mañana vino Rocío a trabajarme en mí, de pedicura hizo esta mañana, y peluquera y etcétera, pero esta mañana me vino con una persona amiga de ella, pariente de ella, que puso en su estado algo que es lo que produce cuando nosotros le ofrecemos a la gente cosas materiales. Cuando nosotros le ofrecemos como iglesia, venga que el Señor la va a sanar o venga que el Señor lo va a prosperar, no es tan así, porque cuando el Señor nos enseña, no las cosas, a las cosas materiales, el Señor le dice cosas. Si nosotros vemos, por ejemplo, desde el comienzo, la parte de las bienaventuranzas, ninguna bienaventuranza tiene que ver con cosas materiales. La mayoría de las bienaventuranzas tiene que ver con cosas espirituales y de la vida de cada uno. Entonces, cuando nosotros ofrecemos, esta chica, creyente, cristiana, eh, su papá enfermó y ella le pidió, le clamó, le ordenó, declaró la sanidad de su papá y su papá murió. ¿Qué escribió esta mañana? Me defraudaste, Dios. Dios, me defraudaste, escribió. ¿Se imaginan lo que es eso? Que ponga que Dios la defraudó. Se escucha, Esther, porque no veo nada, no veo cámara, no veo No, nada. sí, sí, se escucha. Nada más que expliques bien que no es Rocío la que escribió eso. No, no, no. La Esto lo amiga. escribió una amiga de ella Sí, en el estado de ella esta sí. mañana. Ujú. Entonces Rocío me dice, ¿viste lo que pasa cuando Dios no ofrece sanidad para todo el mundo? Justamente ayer Marcelo, ¿te acordás cuando habló de un tema parecido? Él decía, Jesús sanó a uno, a dos, pero había miles de ciegos, miles de paralíticos y no sanaba a todos. No es que Dios no puede sanar, pero Dios tiene sus planes para cada uno, porque Dios trabaja individualmente con cada uno. Entonces, no siempre quiere que todos sean multimillonarios, no siempre quiere que todos tengan salud completa. Miren a Pablo, mírenme a mí y a mucha gente que hemos tenido cáncer, que hemos tenido problemas de diferentes operaciones, tipo de cosas.
Y el Señor en ambas cirugías muy grandes mías, en una me dijo, ¿no te dije que si crees vas a ver mi gloria? Y yo desde ese día del del 14 de marzo del 2005, cuando me operaron de cáncer, que era un cáncer muy avanzado, hasta hoy sigo viendo la gloria de Dios, como la veía antes también. Y la otra operación, que también me pusieron una prótesis en la columna y me la tuvieron que sacar, el señor le dije, ay señor, tanto te pedí que la prótesis no estuviera infectada. Y él me dijo, bástate mi gracia. Y la gracia de Dios sin prótesis, el error mío había sido poner mi esperanza, mi confianza en la prótesis y no en el Señor. El Señor me dijo, bástate mi gracia. Y hasta hoy la gracia de Dios me basta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice. Mire, si nosotros queremos que estas cosas, como le pasó a esta chica, que le pidió sanidad por su papá y Dios le contestó que no, porque Dios siempre nos contesta, diría mi hijo Samuel cuando era chiquito, mamá, Dios siempre nos contesta, nos dice sí, no o espera un cachito. Y esas tres respuestas de Dios, nosotros tenemos que estar preparados. Porque no siempre Dios, por más que hagamos cadena de oración, por más que hagamos ayuno días y días por la sanidad de algún ser querido, cuando Dios tiene su tiempo, Él lo va a llevar en su tiempo, a menos que le pase como a Ezequías, ¿no? Que Ezequías era el rey que le pidió 15 años más y fueron los peores 15 años más de su vida. Entonces dejemos que Dios nos lleve cuando Él dice, cuando Él quiere, ¿no? No estemos exigiéndole que dejen a los seres queridos que él ya es la hora de que los quiere llevar. Entonces, nosotros tenemos no dos naturalezas, sino que desde el día que Cristo llega a nuestra vida, nuestra naturaleza humana la hace nueva, nos hace nuevas personas, no nos pone parches, nos hace nuevas personas. Ahora, ¿cómo entendemos? Tenemos que aprender que esa relación con Dios tiene que ser de tal manera que nosotros entendamos que lo que Él hace por nosotros es lo mejor siempre, aún la muerte. Entonces no enseñemos, ni prediquemos, ni ofrezcamos lo que ni Dios ofrece, porque el problema está que después desilusionamos aún a los cristianos, porque les enseñamos mal. Nosotros tendríamos que, es lo que tratamos de hacer con Rocío, que ella aprenda, primero que nada, a ver a Dios maravilloso, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, atemporal, a ese Dios grandioso que tenemos, dueño de todo, creador de todo. Aprender a verlo, aprender a creerle. Por eso hay que escudriñar su palabra. Ayer estaba pensando en un texto que dice, oren con el espíritu, pero también con el entendimiento. Oren, canten con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y le digo al Señor, ¿qué querés decir? ¿Que el espíritu no tiene entendimiento? Y el Señor me llevó a un lugar donde me explica en ese versículo que dice, eh, el espíritu ese que le falta entendimiento, porque todavía el Espíritu Santo no lo ha llenado, no está actuando, no le está iluminando, no le está llenando la vida, ese espíritu humano todavía no tiene el entendimiento que tiene que tener. Por eso dice, canten con el espíritu, canten, porque en ese caso el espíritu humano tiene mucho que ver con lo emocional, con la parte emocional. Ahora, nosotros somos tripartitos, pero somos uno, exactamente como es Dios. Dios es trino, pero es uno. Nosotros somos trino, pero somos uno. Entonces, por ahí, la parte mental afecta a nuestro cerebro de tal manera que se descarga en enfermedades en nuestro cuerpo o en angustias en nuestras emociones. Pero todo eso hace que somos uno.
Si somos nueva criatura, ¿qué significa ser nueva criatura? Miren, cuando entendí esto, es muy, muy interesante y muy importante. Jesús dijo allí, en ese sermón de la primera predicación que hizo Jesús, dijo así: búsquenme primero a mí y todo lo demás le va a venir por añadidura. Si nosotros no tenemos claro esto, hermano, nosotros tenemos que tener claro que al ser nuevas criaturas tenemos una nueva ciudadanía y una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, la celestial, la eterna, que llegó a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos que vivir en una dimensión diferente a la terrenal, vivimos en la terrenal porque tenemos que trabajar para sustentarnos, tenemos que lavarnos, bañarnos, hacer todo lo necesario, tenemos que tener una vida digna también, tenemos que tener un sustento, tenemos que tener todo eso, pero nosotros no podemos, no debemos tomarlo como lo más importante de nuestra naturaleza, de nuestra vida. Lo más importante es aprender a tener la visión de ese Dios maravilloso, que lo que Él haga conmigo siempre va a ser para bien y lo mejor. Pero ¿cómo le voy a creer a Dios si yo tengo conceptos tóxicos, equivocados, tradiciones de iglesia, iglesias que nos obligan a practicar ciertas cosas tóxicas que nos afectan, iglesias que no enseñan la palabra total? Cuando la Gran Comisión Jesús dijo: miren, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautizándolos a todos los que crean. Y también dice, enseñándoles todas las cosas. Y mi pregunta para ustedes es: ¿todas las cosas qué es? ¿Solo las cosas bíblicas? ¿Solo enseñarles Biblia? ¿O enseñarle a aplicar la palabra, la Biblia, a comerla, a digerirla, a incorporarla a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que esa palabra nos sirva en el momento necesario, como nos sirve el alimento físico? Pero el espiritual es celestial, es eterno, es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener una visión tal de la vida cristiana, que aunque estemos pasando por prueba, el gozo y la paz nunca la vamos a perder, porque nosotros estamos en otra dimensión. Miren, yo me lo imagino así. Cada vez, no quiere decir que yo vivo todo el día pum para arriba, pero cuando me agarra algún bajón por alguna realidad de la vida, yo empiezo a decirle: Señor, estoy cayendo en un pozo, sácame de aquí, ayúdame a salir de este pozo que estoy cayendo. ¿Y saben qué hace Dios? Es de una forma figurada, por supuesto, ¿no? Yo sé que Dios es espíritu, pero me sube sobre sus hombros. Y cuando me sube sobre sus hombros, ¿vieron los chicos en una multitud que los papás o las mamás los suben sobre los hombros? Y ellos de ahí arriba los ven sonriendo porque los ven a todos desde las alturas. Cuando nosotros nos subimos a las alturas de Dios, las cosas se ven tan diferentes, hermano. Las realidades se ven, pero se ven distintas. Se ven con una esperanza, con confianza, con una fe de fidelidad a ese Dios. No importa lo que me está pasando. Yo sé que a su momento el Señor todo esto lo va a cambiar, lo va a transformar en bendición para mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Tampoco me importa porque yo no soy Dios. Él es Dios. Entonces aprendamos, enseñemos a los cristianos desde bebé, desde que recién conocen al Señor,
a depender de Dios, no de los pastores, no de los maestros, no de la familia, no de a aprender a depender, a vivir en esa dimensión celestial y eterna, que eso ayuda para que nuestras realidades humanas y verdaderas, porque son realidades, aún en la escasez, sabemos que Dios nos promete que lo que necesitamos lo vamos a tener. Él no dice que nos va a dar lo que no es indispensable ni necesario. No lo esperemos cuando hay una crisis económica, pero aprendamos como aprendió Rocío y como aprende mucha gente, para que nuestra vida pueda mostrar a este Dios maravilloso de manera tan clara, tan maravillosamente poderosa, como para saber, dice, porque yo he creído y estoy segura que Él va a guardar mi vida hasta el momento que Él decida. Pero mi seguridad no está basada ni en mi trabajo, que es lo que aprendió Rocío, ni en el negocio, ni en la capacidad, ni en las personas que están alrededor, ni en el esposo, ni en el pastor, ni en el maestro de escuela dominical, ni en nada, solamente en el Señor. Mi mamá decía así, conoció al Señor de grande, y mi mamá decía, si Dios lo hizo o si Dios lo permitió, Él sabe por qué, porque para eso Él es Dios. Miren qué clarito que lo tenía, porque para eso Él es Dios. Pero de nosotros depende que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra práctica, nuestra acción, aún con el rostro, podamos mostrar que estoy segura que aquel, que ese Dios maravilloso en el que hemos creído, es poderoso para guardarme de la manera que Él quiera, aún en medio de las pruebas, porque Él cumple lo que promete y yo creo lo que promete, pero para ello tenemos que conocer el manual de Dios, su palabra. Si nosotros no la analizamos, hermanos, no vamos a poder disfrutar de una vida cristiana plena. Y ¿saben qué? Cuando nuestras vidas, que está ya, que ha sido transformada, renovada, hecha nueva por Cristo, tenemos la salvación, tenemos el boleto asegurado para la eternidad, pero vivimos en esta tierra muy pegado a las cosas de aquí, en vez de ver que en esta tierra ya no somos los ciudadanos de aquí, acá estamos de inmigrantes, de paso, pero nuestra ciudadanía está en la eternidad, en los cielos con el Señor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver esto, nuestra, ¿cómo sería? Yo hablo el reflejo. Cuando Dios llena nuestra vida, Dios es visto, porque a mí no me importa que me vean a mí. A mí me importa que cuando me vean a mí, reflejando a Dios, lo vean a Dios. Y digan, esta mujer vive así, es así porque Dios vive en ella y su vida no está asentada, no está afincada en esta tierra, sino que su vida está en los cielos, en la eternidad, en las alturas, allí donde Dios nos lleva. Mostremos al Dios maravilloso que tenemos en cada vida. Seamos cartas vivas, seamos púlpitos vivientes. Nosotros no predicamos ni servimos a Dios solo entre cuatro paredes donde se congrega nuestra iglesia, que es necesario congregarnos porque hay que obedecer a Dios, que es necesario ser activos en el cuerpo, ser parte del cuerpo, porque somos un órgano que es necesario, ninguno indispensable, pero sí necesario dentro del cuerpo, pero aprendamos a vivir de tal manera que nuestro testimonio, nuestra predicación empieza cuando salimos de las cuatro paredes donde nos congregamos. En la calle, de lunes a lunes,
en la calle, en nuestro hogar, en el barrio, en todo lugar, manejando, cocinando. Nosotros servimos, porque dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos testifica de nuestra fe y de lo que decimos ser. Seamos coherentes. La meta o el objetivo de este libro es que todos los cristianos podamos ser coherentes entre lo que decimos que somos y lo que vivimos y mostramos que decimos de ser. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que mostrar con nuestra vida, nuestra sonrisa, nuestro cuerpo, nuestra actitud toda, haciendo y creyendo y obedeciendo lo que el Señor nos enseña. Esther, ni sé qué hora es. Ah, sí, la una ya. Si te parece, no sé, ¿se sigue escuchando? Hola, hola, Sí, ¿se sí, te cortó? escuchamos, Betty. Ah, No, no se cortó. Estamos bueno, ¿ves las placas? no, no veo nada. Ah, sí, acá Bueno, tengo, pero muy chiquitita. Ahí está, ahora la veo. bueno. Bueno, Ahora vamos yo creo entonces al que, punto donde hablamos acerca de, em, a ver, que no me muestra oh, hablamos hacia adentro, verme como Dios me ve, nuestra identidad. claro. Bueno, eso más o menos lo expliqué, ¿no es cierto? Si nosotros vemos a Dios y le creemos a Dios y Él dice que somos sus hijos, ¿por qué nosotros vivimos como mendigos? ¿Por qué no tenemos la naturaleza de Dios? Si tenemos la naturaleza de Dios, vivamos y creamos a todo lo que Dios nos enseña. Porque el Señor nos dice, ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes, al servicio de Dios, etcétera. Eso es lo que nos dice la palabra. Nuestra identidad no se basa en el pasado. Ojo, porque el Señor nos ha hecho nuevas personas. Dice que las cosas viejas pasaron. Si pasaron, ¿por qué conservamos todavía los traumas de la niñez? A mí de chica, ¿saben cómo me decían en la escuela primaria? Caballo calzado, porque tengo pie plano. Entonces me decían caballo calzado. ¿Ustedes creen que a mí los traumas después que conocí al Señor me siguieron? Si Él me dice que todas esas cosas pasaron, que lo que me digan otro no me debe afectar, simplemente me debe afectar o me debe hacer reaccionar lo que Él me dice que soy. Si Él me dice que soy hija del rey, pues yo soy hija del rey. Aunque me vea hecha pomada, aunque la gente me vea una vieja, una anciana, aunque me vean discapacitada, a mí eso no me preocupa, no me afecta y no me define. Yo tengo diabetes, pero siempre digo, no soy diabética. Yo tengo una enfermedad que se llama diabetes, pero no soy, porque a mí la diabetes no me define la persona que soy. El que me define la persona que soy es Jesucristo. Y si Él me dice que soy su hija, pues soy su hija. Y me importa un rábano lo que los demás piensen de mí o lo que digan de mí, mientras lo que yo digo y muestro y hago sea coherente con la palabra de Dios. Si yo enseño o digo algo que no dice el Señor, entonces sí, sean todos como los de Berea. Los de Berea no le importaba que era Pablo, que era un erudito fabuloso, un filósofo, conocía filósofos de su época que ni siquiera en la historia casi se figuran, y Pablo los conocía, los nombra. Entonces, Pablo era un personaje, pero culto, reculto, conocía la Torá, conocía todo. Y sin embargo, los de Berea, cuando lo escuchaban a él y a Sila, se fijaban si lo que decía era exacto con lo que la palabra dice. Entonces, no nos llevemos por moda, ni por costumbre, ni por liturgia, ni por mandatos de otro que no sea el mandato de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, porque eso nos hace que cuando nosotros perdemos de vista lo correcto, lo que es de Dios, y vivimos
no coherente con lo que decimos ser, entonces no estamos mostrando que somos hijos de Dios. ¿No? Y porque a pesar de que a veces no lo mostramos, Dios nos ve con ojos de amor, somos valiosos para Él, Él tiene un propósito para nosotros, nos ha dado dones y nos ha dado un servicio para Él. Todos somos siervos de Él, ovejas de su prado, y nosotros tenemos que aprender a disfrutar de las cosas que Dios nos dio y de la manera. Ojo, él no quiere sacrificios. Él quiere que hagamos las cosas con él. Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Así que si usted sirve a Dios y le cuesta, lo hace como un sacrificio, ese servicio no es agradable al Señor. Entonces, una vez que tenemos claro lo de arriba, la relación con Dios, lo de adentro, quién soy, quién dice Dios que soy, que es lo que me importa, entonces vamos a poder mostrar hacia afuera los frutos. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Rocío está haciendo una influencia enorme en todo ese barrio. Si ustedes pudieran, miren, yo hace 6 años, 7 que recorro ese barrio. Y cuando ella, la única que comenzó su casa de materiales fue ella. A hoy todo el barrio tiene las casas de materiales. Ella empezó teniendo la única en todas esas manzanas pertenecientes a ese barrio de Sáenz Peña, se llama el barrio Sáenz Peña también. Ella empezó con luz eléctrica, no enganchada, con medidor, pagando la luz. Y la gente ahora, todos tienen que tener medidores. Es decir, cuando Dios habita en nosotros y nosotros lo dejamos que llene nuestra vida, no pidan más Espíritu Santo, ya lo tienen, lo tenemos. Dejemos que Él tenga más de nosotros cada día para que nuestra forma de reflejarlo a Él pueda ser de influencia, pueda ser revolucionaria en el buen sentido para aquellos que nos ven, que nos conocen y que nos oyen. El amor es el fruto que contiene a todos los demás, el fruto del Espíritu. Dios ya nos ha dado todas las cosas. Y si Dios nos dio todas las cosas, usted relaciónese con Él y Él le va a contestar, le va a mostrar, le va a poner traba, le va a cerrar puertas, le va a abrir portones, pero confíe en Él, en ningún otro humano, que cuando nos vean a nosotros, vean al Señor. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, porque es Él el ser maravilloso, más maravilloso de todo el universo. Yo escribí un cartel en mi trabajo, en mi escritorio tenía puesto: si tienes a Dios, ¿qué te falta? Si te falta a Dios, ¿qué tiene? Y es lo que dijo Jesús: busquen el reino de Dios, búsquenme a mí primero, y todo lo demás, lo que les hagan es lo necesario, lo que yo creo que les va a hacer bien, se los voy a ir dando como añadidura, pero primero busquemos la relación permanente, íntima, constante con el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos queridos, que el Señor nos bendiga. Siento mucho, la luz no volvió todavía, así que acá estoy a oscuras y también encerrada, porque mi Nada, portón no nada está. la detiene a Betty, nada la detiene. Em, Bueno, nosotros perdonen, tenemos, sí, perdonen por este inconveniente, ¿no? Pero bueno, este son es el Chaco y Argentina. cosas de fuerza mayor. Estas preguntas que ustedes están viendo en la presentación están también en el PDF que yo les paso cuando ustedes solicitan la grabación del video. Ahora entonces tenemos dos grabaciones, tenemos la del miércoles y tenemos la de hoy. Y estas preguntas en realidad son muy personales, pero es necesario que las hagamos. ¿Qué imagen equivocada de Dios necesito dejar atrás? ¿Cuántas veces Ujú. nosotros, con muchos años de cristianos, todavía tenemos algunas cosas equivocadas? ¿Qué mentira sobre mí estoy listo para soltar?
tantas cosas que a veces pasan así como, o sea, no las detectamos. Tenemos que empezar a buscar qué cosas estamos creyendo que está mal que las creamos sobre nosotros mismos. Y qué decisión concreta puedo tomar para vivir como hijo de Dios y también hacer lo que hay que hacer, impactar a los demás, influenciar a los demás. En realidad nosotros todos tenemos que ser influencers. Es una palabra Amén. moderna, pero todos tenemos que Sí, ser influencers. Y amén, entonces, amén. nosotros ahora lo que queremos es invitarlos a un taller más intensivo, ¿eh? Un taller que se va a dar en 3 sesiones, pero estas no son 3 sesiones iguales, son 3 sesiones diferentes donde vamos a tratar módulo 1, módulo 2, módulo 3, los miércoles 15, 22 y 29 de octubre. Esto no va a tener repetición, pero si ustedes quieren la enseñanza y no pueden estar, igual regístrense. Es un costo accesible, no es caro, y además tenemos obsequios, ¿eh? El acceso a todas las grabaciones, recursos descargables, porque hay un cuadernillo, bueno, Betty dice que no le gusta que se le llame tarea, sino una aplicación práctica. Aplicación Ajá. práctica de todo lo que ella va a estar enseñando. Esos son los recursos descargables. Por medio de ¿Y preguntas, cómo? ¿no? Hay muchas preguntas. Muchas Que es preguntas. por medio de preguntas. Sí, Ayuda a razonar y a exacto. racionalizar las cosas que Dios nos dice, ¿no? Así es. Eso es. Está bien. Entonces, Perdón, Esther. además, van a recibir la versión digital del libro de Betty, Mente Renovada, Vida Transformada. Y vamos a hacer un grupo, no el que estamos ahora de WhatsApp, sino uno nuevo, un grupo de seguimiento donde ahí se pueden hacer consultas y además Betty tiene ideas muy interesantes para compartirles. Así que si quieren pueden escanear el código QR ahora, y si no, yo después lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, o me escriben a mí, o le escriben a Betty. Esto va a ser entonces un taller intensivo arancelado. Les digo ahora lo que cuesta. Para los que están en Argentina cuesta 30.000 pesos, y para los que están afuera de Argentina cuesta $30. Así que ahí los invitamos a sumarse porque realmente es muy, muy necesario, necesario, porque aún los que estamos en el ministerio, los que somos pastores, los que llevamos años, añares de estar en el Evangelio y a lo mejor hasta predicando y enseñando, todos necesitamos recordar, refrescar y descubrir cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida para salir de la pobreza mental y vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Así que les animo a estar sumándose a estas, las 3 sesiones, 15, 22 y 29 de octubre a las 8 de Argentina. Después, por supuesto, va a estar la relación de los horarios. Y como yo les dije, si no pueden estar presentes, por supuesto van a tener el acceso a las grabaciones y además consultar con Betty de manera privada y particular también. Así que esto es lo que tenemos para Sí. compartirles con respecto a este taller Una, que una, termina. una, Sí, una cosita, Esther, una sí, cosita, permíteme. Estos talleres van a tener dos partes. Una, donde vamos a dar algunos temas que son quizás controversiales o temas muy profundos de la palabra o de las malas costumbres y todo eso, pero después va a haber un tiempo en el cual ustedes pueden preguntar, pueden opinar y hasta pueden disentir si en algunas cosas no están de acuerdo con la Biblia en la mano, por supuesto, ¿no? Pero esa va a ser la posibilidad que tengan en estos talleres. Un poquito, van a ser un poquito más largo que lo que tenemos ahora, sí, más porque va a largos, haber una parte teórica. interactivos, No, claro, sí, claro, eso, interactivos, interactivo. participación, sí, Gracias. sí. Ujú. Claro, claro, a eso me refiero. Sí, Bueno, así que eso. bueno, el código QR está ahí y después lo pasamos también en el grupo de WhatsApp. Así que Sí, bueno, ahora es tiempo de
vernos y voy a abrir mi cámara primero. Ahí nos vemos. Y Bueno, entonces, lo que quieran compartir, bienvenidos a los que entraron después cuando ya estábamos con la presentación. Está con nosotros Dante, está Marcelo Borruso, está Miriam Acosta, Graciela Sirochuk, y los demás creo que eran los que ya habían entrado y nos saludamos. Yaris, la esposa de Pablo, los demás son los que nos habíamos saludado antes. Así que me gustaría que puedan entonces ahora compartir, preguntar, compartir qué les pareció, si quieren comentar, si quieren aportar también. Miriam estuvo allí escribiendo en el chat, muy activa, así que bueno, tiempo para compartir ahora. Adelante, Sí, Abraham, el que quiera o puede levantar la hola, manito o ¿se abrir. puede? Sí, Hola. Dante, Ah, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. no, muy, muy interesante y muy bueno. Sobre todo en esto, el símbolo de la cruz es muy importante, ¿no? Cuando estamos en buena relación con Dios, que tiene que ver con esa identidad, es cuando estamos en relación horizontal con nuestros semejantes, ¿no? Ujú, Y, y como decía también Betty, a mí me pasó también con el tema de que eh, a veces en la parte esa que dice qué nos limita, ¿no? sí. Cuando tenemos una discapacidad, eh, Satanás nos hace creer de que, bueno, estás limitado. Y realmente Dios mm, a veces no cambia la situación porque tenemos tal vez que persistir en esa discapacidad, pero no porque Dios no pueda sanarnos, Dios nos puede sanar, pero Él tiene un propósito y, y eso no implica tampoco una limitación. Ujú, Cuando a mí el médico me dijo de que, bueno, no iba a caminar, por lo menos clínicamente, al principio me vino como un balde de agua fría y después cosas que no podía hacer antes, después las pude hacer. O sea, como ujú, vestirme solo, hacer un montón de otras cosas. ¿Y qué cambió? No cambió nada el hecho de que, o sea, no me sanó Dios ni me dio otro físico, nada, tenía lo mismo, pero la actitud era diferente. ujú, Entonces, ah, en esa conexión con Dios, en esa actitud, podemos lograr cosas que antes nos limitaban y sí. que es la falta de fe, el, el- el no conocer realmente a Dios Sí. y obviamente todo eso nos limita. Así que bueno, en breve le quería comentar eso. Buenísimo, bueno, Dante. Y él es un ejemplo vivo de esto, de que no hay limitaciones a pesar de las condiciones físicas, ¿eh? Así que gracias, Dante, por me compartir. permití Sí, decirle Betty. algo al hermano, a Dante. Sí. Eh, Él mencionó, Satanás hace tal cosa. Saben que yo no defiendo a Satanás, pero creo que nosotros muchas veces confundimos y le echamos la culpa a Satanás de un montón de cosas que somos nosotros mismos los responsables. Sí, Porque es fácil echarle la culpa a Satanás, pero el problema es que muchas veces es nuestra propia mentalidad de pobreza espiritual o material o lo que sea, o de conocimiento o de relación con el Señor, lo que nos lleva. Entonces, tenemos que analizarnos también, porque a veces somos más nosotros, nuestra propia mente, la que nos limita, la que nos hace creer cosas equivocadas. Me gusta pensar que muchas veces el peor enemigo de mi vida soy yo misma. Sí, cierto. Entonces, cuando uno tiene que aprender, bueno, en los talleres vamos a desarrollar más esto del diablo, porque últimamente siempre digo, el diablo dice que el Señor ya lo venció. Y si él lo venció, él va a seguir queriendo destruirnos porque dice que corre a nuestro alrededor buscando devorarnos. Pero dice que si lo resistimos va a huir. ¿Y cómo Ujú, resistimos? Nosotros no tenemos que pelear con el diablo, solo tenemos que cerrar las puertas, las endijas o los portones que a veces le abrimos por desobedecer al Señor. Pero mientras nos mantenemos en la voluntad del Señor, nosotros estamos protegidos por Él, porque Él lo venció.
Entonces, mientras yo no me meta en el terreno del enemigo, el enemigo no me va a atacar. Va a querer atacarme, pero va a necesitar que yo le dé el lugar para que lo haga. Y a veces nosotros confundimos que los ataques son de Satanás, a veces sí, muchas veces sí, pero la mayoría de los ataques vienen de nuestra propia mente que nos juega malas pasadas. Traemos traumas, traemos mandatos, traemos tradiciones que se nos han inculcado como si fuera, yo digo siempre, hacemos de las costumbres doctrina. Y eso nos afecta, eso nos daña, eso nos va haciendo como que retrasemos nuestro crecimiento como cristianos, ¿no? Entonces, bueno, en los próximos talleres vamos a tratar más profundamente con base bíblica, por supuesto, ¿no? No estamos hablando de nuestra propia cosecha, sino de lo que Dios nos va enseñando. Gracias, Eso era. Betty. Gracias, Bueno. Betty. ¿Quién más quiere compartir algo antes de despedirnos? Sí, porque se me está acabando hasta la batería del celular. Bueno, ahí estuvieron escribiendo en el chat también, pero queremos escucharlos. Graciela nos dice que está leyendo el libro, Qué así bueno, que qué bueno. sí, Se aceptan bueno, opiniones. sí. Alfonsina dice hermoso taller, muchas gracias por compartir la sabiduría recibida de lo alto. Graciela dice me encantó, excelente enseñanza. Pablo también, excelente enseñanza. Miriam dice ahora ejercitar la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento. Esas mismas palabras también decía por algo lo permitió Dios. A Dios no se le escapa nada de las manos, aún lo que nos parece caos. Graciela había dicho, el Señor cambia las situaciones y abre puertas de esperanza. Bueno, ¿quién nos quiere compartir algo? A ver, Miriam. Hola, buen día. Gracias. Sí, sí, realmente Hola, eh, Miri. comentaba que mi papá era el que decía lo mismo que la mamá de Betty, ¿no? Y sí, yo cuando era chica, eh, bueno, Betty fue mi profesora, mi maestra de bautismo, ¿no? Y aprendí mucho desde aquellos años y ella me explicaba eso precisamente, que yo tenía un papá que era bastante, estaba bien económicamente, pero bueno, mis papás también fueron cosecheros, fueron personas muy humildes, en su nacer económico, diríamos, pero cuando empezaron a poner las cosas en el lugar, mi papá se llamaba César y decía mi papá, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces mi papá pagaba sus impuestos y tenía, y en esa época, cuando hacía ventas, había que dejar el 21% del IVA para poder hacer los aportes y hacer las compras, ¿no? Así que él tenía esa costumbre y decía, y lo que es de Dios a Dios, así que se guardaba el diezmo en otro lugar y mi papá fue un comerciante muy exitoso. Y él decía, bueno, él no tuvo un papá, porque su papá había fallecido, que lo guiara. Pero él decía, mi Padre Celestial me aconseja y la sabiduría de mi Padre Celestial es divina y la voy a poner en práctica. Y me enseñó, yo como papá te puedo ayudar a vos, pero tengo límites, pero tu Padre Celestial te va a dar lo que es de su misericordia, porque es inalcanzable su poder. Así que, hija, confía en Dios siempre. Yo te puedo faltar, pero con Dios nunca te va a faltar nada. Y la verdad que hoy me acordé mucho por esos consejos y bueno, también Betty, que conoció a mi papá, fueron grandes mojones en mi Amigos, vida. Gracias, gracias. gracias. Un abrazo, Miri, muchas gracias. Gracias por tu recuerdo. Me voy a tener que ir al auto a conectar el celular porque me están quedando tres cositos, tres Bueno, eh,
No me Ok, lo trae. ok. Mientras tanto, si alguien quiere compartir algo, anda Betty, anda tranquila, anda caminando y llevando el celular y te conectas ahí. Sarita, Pastora Esther, sí, gracias por la invitación, preciosa la reflexión realmente, me parece tan valioso esto de sacar a la luz los límites, ¿no? ¿Mm? Porque pueden estar viviendo ahí en uno y no verlos. Y bueno, muchas gracias por la invitación, realmente se ve que no es porque tenga dudas, pero quiero decir, pude ver un poquito del contenido de ese hermoso libro de esta hermana Betty. Ajá, Gracias, muchas gracias. qué Que hayan- bueno, gracias, Sarita, gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Alfonsina? Uy, qué fresco que está. Betty tiene 82 años, le voy a decir, ¿eh? Y nada la detiene, nada la No, detiene. Así que, Alfonsina, Hola, sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Alfonsina, le damos el turno, después Graciela, ¿sí? Bien, Bueno, gracias. muchísimas gracias porque, bueno, primero al Señor, ¿no? Pero por este dejarse usar, disposición, compartir. Nada, yo soy psicóloga y nunca dejo de sorprenderme y bueno, eso, de seguir buscando más y sé que hay más y bueno, el Señor como que va guiando también a eso, ¿no? Así que bueno, gracias por eso que compartía, ¿no? Y que esto de que la edad, obviamente, biológica, cronológica, no es la que nos representa. Es Muy, cierto, muy enseñanza. Me encantó. es de verdad. cierto. Betty dice que tiene 82 según el documento, pero 40 en su corazón. Graciela, Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, realmente he sido bendecida. Y como decía ahí Miriam, me acordé también de mi papá, ya no lo tengo, y fue un hombre de Dios. eh, Él es sencillo siempre y su canción preferida era Señor, si soy tu hijo, refléjate en mí. mm, Él tenía un taller mecánico y, en el centro y, y es como que los vecinos decían, qué hombre, qué sencillo, qué corazón tiene, ¿no? Y eso fue que impactó mi vida. También mi mamá, que no la tengo, una mamá de oración, y es como que uno tiene que buscar al Señor en todas las cosas, buscar primeramente y el Señor te abre puertas. Por muchos años he trabajado con mujeres por mi trabajo y muchas veces he tenido que cerrar la oficina porque la gente te cuenta tus problemas, sí, aceptado a Cristo, bueno, y orar por mí para que el Señor me siga utilizando en donde esté. amén. Así que Y la muchas cuestión es gracias. que nosotros tenemos que ser esos influencers, así como yo les decía, pero la transformación tiene que empezar por nosotros, ¿no es cierto? No podemos darle Obvio, a otros lo que no tenemos nosotros, ¿eh? sí, Así que es bueno, verdad. Graciela, Damos de lo que Bueno, tenemos. Graciela la otra, Graciela Melgar, Melgar. Ah, la bien, otra bien, bien. Graciela. Ahí Sí. cierro mi Bueno, micrófono. le doy gracias también a ustedes por esta otra posibilidad de escucharla. La verdad que me hizo acordar tanto a mi abuela Betty, con esa expresión, esa sencillez de hablar y ese denuedo. Es como un espíritu grandioso, renovado, y así que me hizo acordar mucho a ella. También quería contarles que durante mi proceso también de cáncer, también mi papá estuvo enfermo y yo le pude llegar la palabra y él pudo aceptar a Jesús en su corazón, así que bueno, doy gracias por eso. Bueno, gracias, Graciela, por compartirlo. Qué bueno. ¿Alguien más quiere compartir algo?
Tenemos a la pastora Liliana que entró a lo último. Después te pasamos la grabación del taller, pastora Ok. Liliana. Bueno, Marcelo, a ver, Pablo, ¿quién quiere compartir algo? Lorena, a ver, antes de irnos, ya saqué algunas fotitos. ¿Marcelo? Bueno, estuvo muy buena la enseñanza. Fue como un aire fresco para el espíritu. Escuchar a esta señora me gustó mucho. Betty. Me gustó Ujú. mucho porque me dio como un renuevo a mi alma. Qué bueno. Así que gracias por invitarme. Bueno, gracias Marcelo por compartirlo. Lorena, Bueno, yo quiero agradecerles mucho por este tiempo que fue muy edificante. Y si así fue este pequeño tiempo que hemos compartido, no me quiero imaginar cómo mm, será de gratificante el tiempo que vamos a compartir, porque debe ser muy, muy maravilloso. Así que amén. me apunto Ujú. para estas clases. Gracias Sí, a todos por gracias. compartir. Gracias. Gracias, Lorena. Les cuento que Betty, uno se pone a hablar con ella y pasa el tiempo y no, uno no se da cuenta, porque es amena y también tiene mucha sabiduría de parte de Dios. Y recién ahora publicó sus libros, pero ella viene escribiendo de siempre. Publicó artículos en el periódico El Puente y tiene un arsenal ahí de material para compartir con nosotros. Así que bueno. Vamos a aprovechar este tiempo. Ahí tenemos a Yaris. Yaris, ¿querés comentarnos algo? Algunos los vemos oscuritos, pero es porque les da la luz de atrás. Bueno, ahora sí, eso, ahora te vemos. Bien, ahora Ahí sí llegué me al veo. cumpleaños de mi nuera. Ah, bueno, ok. Ya Yaris, faltó, me parece que ya terminaron de comer, pero no importa. Yo lo bueno, disfruté los dos. Así que los dejo. Se me cargó un poquito el celular, muy sí, poco con la avenida, pero bueno, ya cuando vuelvo espero tener luz en casa. Así bueno. que un abrazo grande, Gracias, Betty. mucho gusto de haberlos tenido, de haberlos conocido. Que Dios los bendiga mucho y anótense en los talleres porque lo vamos a disfrutar. Esther dice que yo tengo muchas cosas para hablar, pero también tengo muchas experiencias vividas y disfrutadas con el Señor, que eso hace que también la experiencia de cada uno bendigan a los demás también, ¿no? Como la experiencia Sí. de ustedes me bendijo a mí. Un Amén. abrazo, amiga, te quiero. Gracias, Bendiciones. Betty. Bueno, Yaris, Bueno, te escuchamos. a ver si me A dura ver un el ratito micrófono. más. Ahí ya. Ajá. Sí se escucha. Sí. Bueno, a ver si no salen ahí hablando los niños. No, pues mucho gusto verlas y escucharlas. La verdad es que las enseñanzas de la hermana Betty son muy edificantes y Muchas gracias. oportunas, la verdad, en lo personal, pues sí me pone a reflexionar porque muchas veces nos ponemos límites para las cosas y actualmente, pues sí, en ese aspecto personal, sí me he puesto límites. Y escuchando a la hermana Betty decía, bueno, eh, creamos lo que Dios dice de nosotros. Amén. Y al menos hoy me ha ayudado bastante y muchas gracias porque siempre les aprendo, tienen mucha sabiduría que el Señor les ha dado y le Amén. decía buenos días, creo que somos los más jóvenes que estamos aquí. Digo, y pues es bueno aprender de los que saben. Y pues gracias por todas las enseñanzas y esperamos estar en el taller. Amén. Bueno, los esperamos Bueno, entonces en el taller y en el hola grupo a de todos. WhatsApp. Ah, ¿qué Betty, tal? tenés el micrófono abierto. Ahí le cierro el micrófono. Bueno, los esperamos entonces en el grupo de WhatsApp.
Voy a poner los enlaces para que se registren para el taller, pero también por privado pídanme la grabación y el resumen del taller también, así se los paso, por privado. Bueno, que el Señor me los bendiga. Nos despedimos entonces, después de habernos alimentado con la palabra y refrescado entonces nuestro espíritu, como decía Marcelo, y haber aprendido algo más. Y estar así juntos, que es tan lindo estar y conocernos y vernos, ¿eh? Que el Señor les bendiga grandemente. Chau, chau. Bendiciones para todos. Cerramos el Zoom entonces.